Listo, muchachos. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy, teniendo en cuenta, primero que todo, presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Edwin Pacheco Figueroa, soy docente de licenciatura en informática, graduado en el año 2010, candidato a magíster. Soy docente de varias, pues he tenido como varias experiencias en varias instituciones educativas. Hace como 2 o 3 años estuve en la ciudad de Bucaramanga trabajando en un colegio con vulnerabilidad de estratos 1 o 2. Pues allá tocó desarrollar mucho trabajos de experiencias a través de ambientes de aprendizaje, utilizando la metodología de innovación pedagógica por parte de los jesuitas. Y bueno, aparte de eso, pues me desenvuelvo muy bien en la parte de desarrollo web, aplicaciones web y todo, pues todo lo que tenga que ver con herramientas digitales para la educación. En este caso, pues, como lo hemos denotado, vamos a trabajar esta asignatura, que es una asignatura bastante interesante y de hecho con poco o casi nada, diría yo, de bibliografía actualizada. Solamente encontramos cosas aisladas, investigaciones aisladas, pero no hay como un libro o una documentación fehaciente de este tipo de recursos que son los objetos virtuales de aprendizaje y que de hecho todo el mundo los usa, ¿no? Pero digamos que existe documentación, pero como repito, son artículos, investigaciones de manera aislada de universidades, de investigadores, y pues que no asocia, digamos, directamente digamos, a unas reglas, ¿no? A unos estatus como tal, como existe en una ingeniería del software o como existe en temas como ambientes virtuales de aprendizaje y otros temas que ya conocemos en algunos casos. Esta asignatura, bueno, está en el horario, encontré que estaba en semestre 11, pero hasta donde sé, creo que pues debe estar dentro del último semestre de nuestra carrera, que debe ser 10º semestre. Y pues es una electiva, la cual creo que está de la mano con ambientes virtuales de aprendizaje, que no sé si ya lo vieron, me imagino que lo vieron el semestre pasado, y pues que va muy de la mano con estos objetos virtuales de aprendizaje. Hay que aclarar pues que las dos cosas son totalmente distintas. Un ambiente, pues como todo lo dice, ¿no? Un ambiente trae muchas cosas, es como su entorno, es como un lugar, un espacio virtual donde va a tener toda una gama de materiales, ¿no? No lo llamemos recursos como tal, sino de materiales educativos, y los objetos virtuales de aprendizaje son parte de esos materiales de los ambientes, ¿no? Pero este tipo de objetos también tienen su reglamentación, digamos, y dentro de ellos pues también tienen unos elementos, por decirlo de esa manera, que son bastante interesantes y bastante productivos a la parte educativa como tal. Con base en eso, es importante entonces ir como encontrando la forma, ¿no? De cómo se debe adecuar el trabajo de esta asignatura para este semestre que vamos a empezar a enmarcar desde el día de hoy. Y básicamente se traza en que la asignatura tiene en su número de créditos, tiene tres créditos, los cuales es importante que usted los tenga en cuenta. Recuerde que es una asignatura electiva, lo cual quiere decir que usted la seleccionó o la escogió el semestre pasado para, en caso de seguir pues, en estas temáticas, o pues en el caso de algunos estudiantes que de pronto decidieron cambiar, ¿no? Aunque creo que eso que no es posible, creo, no sé si se siga manteniendo esa, esa jurisprudencia académica.
o si no, pues me imagino que está en ese cambio. Y el código de esta asignatura, no lo olviden, es el 9816, igual en el sistema de horarios aparece, pero sí es bueno que lo tengan en cuenta para varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, cancelación de la materia, en caso de que a veces uno se atafaga de situaciones, de actividades, en caso de evaluación docente, entonces recordar también el manejo de ¿qué se llama? Del código de asignatura. Este semestre, pues es el semestre B, el cual estamos corriendo, y prácticamente digamos que se traza esta asignatura en tanto en teoría como en práctica. La teoría básicamente se traza de 1 hora y la práctica se basa en 3. Sin embargo, en el horario está estipulado 2 horas teóricas y 2 horas prácticas. Pero una de las cosas muy importantes de esta asignatura está trazada precisamente en la creación de objetos virtuales de aprendizaje, ¿no? Empezar a construir un objeto virtual de aprendizaje y pues obviamente va a ser más relevante la práctica que la teoría, sin decir que la teoría no es importante, ¿no? Es importante, obviamente, pero ¿de qué vamos a tener en cuenta hablar de teoría si no tenemos una práctica? Entonces hay que enfocar sí o sí dentro de esa hora práctica que tenemos, digamos, la parte práctica para poder ir diseñando un material a final de semestre, ¿no? Y que podamos tener en cuenta de que pudimos asimilar unas capacidades y unas competencias para la creación de estos objetos virtuales de aprendizaje. Adicional a esas 4 horas de asignatura o de la asignatura que tenemos, comprendidas, como digo, en 2 teóricas, 2 prácticas, pero que al final van a ser 1 teórica y 3 prácticas. Eso no lo coloco yo, eso ya viene allí en el contenido programático o en el sílabus de la asignatura y que me parece pertinente. Se van a adicionar 5 horas. Estas 5 horas adicionales corresponden precisamente a preparación de clases, asesorías, en este caso, pues, debido a la pandemia, pues asesorías virtuales, ¿cierto? Las cuales por lo general uno da 1 hora semanal de asesorías. Sin embargo, soy de los que me acostumbro a acompañar a más de uno en caso de que necesite dudas o tenga preguntas o inquietudes acerca de algo, pues no dude en comunicarse conmigo. Hoy he creado ya el grupo de WhatsApp, por lo cual a quien no le haya llegado la invitación, le pido el favor que me escriba al interno, ¿sí? O algún compañero me colabora de pronto compartiendo de pronto el enlace del grupo y si no, pues yo lo comparto por el grupo y usted se lo comparte al compañero para que pueda registrarse. ¿Listo? Deben haber únicamente 30 estudiantes en el grupo de WhatsApp. Si, digamos, existen más de 30 estudiantes, pues obviamente eliminaré la persona que tenga doble número o de pronto que esté, digamos, eh, digamos, con 2 celulares. Es tratar más que todo tener uno solo y por donde no vamos a tener un flujo de comunicación. En total, las horas totales de esta asignatura, incluyendo las adicionales, van a dar un total de 162 horas. Eso es lo que va a dar todo el semestre para el desarrollo del trabajo. Bueno, ¿cuál es la importancia de crear o de tener una asignatura dentro de la licenciatura en informática que se llama objetos virtuales de aprendizaje? Entonces, uno de los ejes importantes que tenemos como licenciados, y creo que es una de las convicciones que debemos tener todos los que somos pedagogos o que estamos en el ámbito de la educación, es que nosotros generalmente somos apoyo, ¿sí? Aparte de que logramos crear y logramos tener un cimiento claro
de nuestro perfil ocupacional, nosotros brindamos, digamos de esta manera, más que todo el informático, brindamos un apoyo necesario e importante a las instituciones educativas, teniendo en cuenta de que ese apoyo generalmente está metido o está inmiscuido, digámoslo de esa manera, en la labor docente. Y ahí, pues, obviamente, es necesario que usted como docente tenga unas características importantes que van desde la parte pedagógica y desde la parte tecnológica, donde usted pueda o tenga la posibilidad de poder crear un ejercicio claro en la creación de recursos digitales. Estos recursos digitales pues van desde el más básico, que es el texto, a una imagen, a un video, ¿cierto? A una animación y poder lograr, digamos, crear un material que sea inédito e importante desde un factor educativo. Eso va a llevar precisamente a generar procesos dentro de una institución educativa de manera más motivante, más interactivo, más tecnológico, y permite pues que obviamente las aulas de clase mantengan un proceso totalmente innovador y creativo con ese tipo de materiales. Es ahí donde empezamos a decir, a tratar, digamos, de hacer el cambio diferencial en las instituciones educativas, teniendo en cuenta la mera transmisión de conocimientos. ¿Sí? Hacer que esos contenidos que se dan en las clases no sea solamente tablero y marcadores, sino que lo llevemos aún más allá, lo llevemos a un punto más dinámico, más interactivo, lo cual esos contenidos, pues intentamos que los contenidos que se ofrezcan, no solamente dentro de su asignatura de tecnología informática, o cualquier nombre que tenga ese espacio académico que a través de la innovación pedagógica ha ido cambiando, es importante que esos contenidos se hagan de manera más versátil, más dinámicos, y que se generen unos espacios bastante idóneos para desarrollar las capacidades y poder poner a prueba las habilidades de cada uno de los estudiantes que están dentro de la institución educativa. Es ahí pues donde usted como docente tiene una habilidad muy importante, y es que debe marcar, y lastimosamente yo diría que eso sucede comúnmente aquí en la ciudad, y es que tenemos problemas de trabajar en equipo. El trabajo colaborativo es esencial para el trabajo de los OVAs, ¿sí? Esta asignatura se enmarca precisamente en tener un proceso colaborativo con el otro, el poder desarrollar los conocimientos de un colega o de un compañero y plasmarlos en un recurso educativo digital interactivo. De tal manera que esta primera justificación invita a tres cosas esencialmente para que los tenga en cuenta. Primero, reconocer que usted va a ser un apoyo sí o sí en la labor docente, no únicamente suya, sino de todos sus colegas. El segundo punto es que usted debe trazar su convicción de que los contenidos que se den dentro de un aula de clases, sea la suya o sea cualquiera, generalmente se trabajen de manera versátil, ¿sí? Utilizando ojalá este tipo de objetos virtuales de aprendizaje. Y la tercera, pues, y la más importante, diría yo, es que usted debe pensar siempre en el estudiante, en que este estudiante desarrolle capacidades y ponga a prueba las habilidades por medio de estas herramientas informáticas. Seguidamente, pues, como les digo, ustedes deben contribuir a estas estrategias usando herramientas de apoyo. ¿Sí? Y esas herramientas de apoyo van a tener que amalgamar o unir varios elementos, tanto de forma tecnológica como de forma pedagógica. Esta parte tecnológica está más trazada desde la parte digital, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de tecnología, nos estamos trazando también en los elementos físicos o los elementos de hardware que generalmente manejamos. Sin embargo, pues en lo digital es donde nos vamos a enmarcar, y teniendo en cuenta pues el factor pedagógico.
la noción del aprendizaje siempre. Y pues obviamente trabajar con esos estilos de aprendizaje que conlleven sí o sí a la realización de un material educativo importante en la parte digital y que favorezca sí o sí esos conocimientos o esa adquisición de conocimientos por parte de un estudiante. Es así que resulta pertinente para el licenciado en informática que cuente con bastante información, perdón, formación y bastantes capacidades para desarrollar recursos educativos digitales y que pues tenga que poseer dichas características, ¿sí? En los cuales los objetos virtuales de aprendizaje son una opción muy importante para eso y de hecho todavía hoy por hoy pues seguimos trazando ese tipo de factores de software que nos aporta bastante en un ambiente educativo. Lo cual es importante que ustedes vayan pensando que estos objetos van a aportar un gran porcentaje, digamos, de habilidades, no solamente para el estudiante, sino para el docente que también lo aplica, ¿no? Entonces, vamos a ir aportando sobre ese manejo como tal. Por tanto, esta asignatura de objetos virtuales de aprendizaje se van a trazar sí o sí en que usted tenga la capacidad de desarrollar un objeto virtual de aprendizaje que refleje un alto nivel de apropiación, perdón, conceptual a partir de un establecimiento de un guión didáctico, teniendo en cuenta pues algunos estándares, ¿sí? Porque no se pueden trazar todos, pero algunos estándares sí lo vamos a trazar, algunos principios de reusabilidad y los criterios de derecho de autor que permitan su distribución a través de diferentes plataformas. Para ello, pues van a tener cuatro objetivos específicos en los cuales esos objetivos específicos van a llevar a garantizar que usted cumpla con todas las habilidades y competencias necesarias para el desarrollo de esta asignatura. Lo primero, pues, es identificar la importancia de los aspectos pedagógicos en el desarrollo de los OVAs, de tal manera que una de las cosas con las que vamos a empezar a ingresar o a entrar desde la parte teórica es conocer cuál es esta importancia, ¿sí? Por qué se desarrollan OVAs o por qué se desarrollaron OVAs a través de este factor pedagógico? Lo segundo, pues, es analizar diferentes estrategias para el desarrollo de objetos de aprendizaje. Al analizar las diferentes estrategias, nos vamos a inmiscuir más que todo en los procesos metodológicos que existen para poder manejar esos objetos de aprendizaje, que es la unidad, digamos, mínima de conocimiento digital que tienen los objetos virtuales de aprendizaje. Lo tercero, pues, es aplicar los procedimientos básicos para la delimitación de contenidos y el uso de directrices para preservar los derechos de autor. Y cuarto y finalmente, para tener en cuenta, pues incorporar el desarrollo de los objetos de aprendizaje, algunas técnicas para la clasificación y organización de los mismos. De tal manera que cada objeto de aprendizaje tiene una técnica, tiene una clasificación y tiene una organización dentro de cada objeto virtual de aprendizaje. La metodología de trabajo, y aquí quiero que tengamos mucho cuidado en lo que voy a mencionar, porque pues esa mención tiene en cuenta cómo vamos a trabajar. Lo cual, lo importante en esta metodología que vamos a tener en cuenta es que ustedes generen un postulado de aprendizaje significativo. O sea, vamos a trabajar todo el aprendizaje significativo donde lo que nos importa o nos interesa es que usted le vea importancia a todo el trabajo que vamos a hacer dentro de esta materia para este desarrollo de objetos de aprendizaje. O sea, generalmente uno en la teoría habla muchas cosas, pero no le tienen tanto significancia o realce. Entonces, sí va a ser importante que este aprendizaje significativo que ustedes apliquen en esta asignatura, pues se desarrolle de buena manera.
una de las cosas importantes dentro de la metodología de trabajo es que vamos a tener un aprendizaje individual y un aprendizaje cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos las actividades que se van a desarrollar dentro del aula de clases o en esta parte virtual, digámoslo de esta manera, lo vamos a hacer de manera individual y otras actividades vamos a hacerla de manera cooperativa, ¿sí? El interés es que al final de esta asignatura usted esté en la habilidad y en la capacidad de desarrollar un objeto virtual de aprendizaje en alguno de los aspectos o herramientas necesarias. ¿Sí? Lo tercero, pues, es que se garantice, ¿no?, la asimilación de cuerpos organizados, de conceptos científicos que expliquen la realidad desde una perspectiva lógica. ¿Qué quiere decir? Que las grandes temáticas o grandes temas que yo venga a dar aquí en clases, precisamente se trace más que todo en conceptos científicos, conceptos serios o conceptos que se hayan derivado sí o sí de cuerpos organizados a través de revistas, artículos o libros, ¿sí? Que no haya sido inventado de la noche a la mañana. Finalmente, pues estas posturas van a permitir que usted inicialmente trabaje en actividades personales y ahí va a ser muy importante porque van a haber lecturas las cuales es necesario que usted lea para poder comprender una clase que se va, digamos, a continuación o que va a llegar a continuación. Es necesario que usted tenga dentro de esas lecturas unas referencias o unos conceptos necesarios y pues obviamente mantener una interacción con los recursos que se vayan ofreciendo uno a uno. Concretamente, pues el rol del estudiante va a ser construir individualmente y de manera colectiva el conocimiento. ¿A partir de qué? A partir de la vinculación de conocimientos previos con las actividades de aprendizaje que van a ser programadas. ¿Listo? Con eso, pues también vamos a mirar cómo vamos a evaluar en esta asignatura, cuáles son los criterios de evaluación. En este caso, pues yo no tengo problema de adicionar un 50-50, en el cual ese 50-50 va a estar delimitado de la siguiente manera. Actividades individuales y de manera grupal. En las actividades individuales vamos a tener en cuenta lo que son las actividades en clases, los talleres, algunos talleres que se van a dejar obviamente de manera semanal para que no afecte tanto, digamos, los problemas de conectividad. Algunos quiz, por lo cual tengan muy preparado el material que se dio la semana anterior. Yo aspiro que detrás de este computador y allá donde usted está sentado, yo aspiro que tenga un cuaderno hacia su derecha o hacia su izquierda y tomando apuntes de lo necesario. Haga de cuenta en una clase presencial en este momento y uno aspira pues que usted esté tomando apuntes de las partes más se realcen o más importantes del tema, de tal manera que anote esto muy claramente en su cuaderno, cómo va a ser el proceso evaluativo. Y obviamente todos los temas que se den, todos los contenidos, porque pues, en algún momento yo puedo preparar un quiz en la plataforma y les puedo decir, bueno, vamos a hacer un quiz hoy y eso está reglamentado y eso es una de las, digamos, actividades evaluativas que me permite sí o sí denotar si un estudiante está asimilando o no el contenido. Lo otro, pues, que digamos que es importante tenerlo es el manejo de algunas consultas, ¿sí? Las consultas que se dan a través de foros o a través de algunas preguntas que uno podría hacer en clase y pues que uno aspira que el estudiante pueda y logre responder, ¿cierto? Y finalmente unas exposiciones. Estas exposiciones, pues ahorita sería inaudito pedir exposiciones en vivo en clases, pero soy de los que me acostumbro a pedir explicaciones en modo video. ¿Sí? Lo hago en programación, lo hago en estructuras de datos, o sea, cuando necesito hacer una práctica, generalmente pido que el estudiante grabe o se autograve o haga un video explicando un tema. Entonces no se les haga raro de que de pronto
pida alguna actividad donde les diga, oiga, subo un video en YouTube explicándome, por ejemplo, la metodología OADI sobre OVAs para poder desarrollar un OVA en matemáticas, por ejemplo. Entonces usted deberá hacer una exposición de eso y pues obviamente esa exposición está dentro de ese 50%. Las actividades grupales, bueno, estas actividades grupales está dividido en dos partes. Como se dan cuenta, mi interés es que al final de esta asignatura del semestre, usted esté en la habilidad de haber entregado un desarrollo de un objeto virtual de aprendizaje, o sea, haya hecho un objeto virtual de aprendizaje. Ya mencionaré en la siguiente clase, creo que mañana es la siguiente clase, si no estoy mal, ya explicaré perdón, mañana no, el viernes, ya explicaré el trabajo de cómo hacer el objeto virtual de aprendizaje, pues a medida que vamos trabajando, vamos a ir denotando ese desarrollo y finalmente la sustentación de ese proyecto. ¿Qué quiere decir? Que usted deberá explicar cómo desarrolló ese objeto virtual de aprendizaje y pues deberá pues obviamente aplicar la sustentación bajo el diseño instruccional, bajo el diseño tecnopedagógico del material, bajo el proceso interactivo, bueno, toda una gran cantidad de cualidades que va a tener ese objeto virtual de aprendizaje. Los contenidos, bueno, estos son los contenidos que se trazan dentro del contenido programático que me entregaron y pues yo no voy a modificar porque me dijeron no modifique esa cosa, sino modifique lo que tiene que ver con metodología y con lo que tiene que ver con criterios de evaluación y bibliografía. Esas son las tres cosas que tengo permitido modificar. Esta parte de contenido pues va de esta manera, lo cual no va a cambiar en nada. La unidad 1 vamos a trazar precisamente con unas consideraciones pedagógicas y tecnológicas en el desarrollo y producción de OVAs. Luego vamos a ver cómo es un proceso de desarrollo de OVA, cómo se debería hacer un proceso de desarrollo. ¿Sí? Ahí pues vamos a ir mirando ese proceso de desarrollo a través de algunas metodologías. En la unidad 2 vamos a ver algunos roles involucrados en la producción de OVAs, cuáles son los roles o los grupos de trabajo o cómo está construido un grupo de trabajo para la producción de OVAs. Los derechos de autor, cómo son los derechos de autor o cómo debería crear derechos de autor para el diseño de OVAs. Los estándares, ¿no? Generalmente los estándares en el ámbito de OVAs, existen varios estándares. Ahorita vamos a entrar a la primera clase y nos vamos a dar cuenta cuáles son esos estándares que existen. Y estos estándares tienen algo muy importante y es que van a manejar unos modelos. Estos modelos son unos modelos de metadatos educativos. En este caso, pues aquí en la unidad temática manejan dos modelos, que es el SCORE y el IMS, pero existen más. Por ejemplo, existe el LON, que es uno para objetos de aprendizaje y que también pues deberíamos tener en cuenta. En la unidad 3 vamos a manejar lo que es las herramientas para la construcción de OVA. Entonces ahí ya vamos a empezar a trabajar algunas herramientas. Hay unas herramientas que ya vienen prediseñadas para la construcción de OVAs y hay otras que no vienen prediseñadas precisamente para la construcción de OVAs, pero dan la garantía para hacer OVAs. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo aplicar, puedo crear un OVA a partir de una herramienta de animación 3D, puedo hacerlo, sí lo puedo hacer mientras tenga interacción, pero digamos que me garantizaría, digamos que yo tenga que diseñar los metadatos, tanto del objeto de aprendizaje como de los objetos virtuales de aprendizaje de manera manual. Y eso existe también, eso se puede hacer. ¿Ya? Esa es, digamos que es la gran carencia que tiene la construcción de OVAs cuando se hace de esa manera. Y finalmente, pues la reusabilidad e interoperabilidad del objeto de aprendizaje o de los objetos virtuales de aprendizaje. Cuando existen estos requerimientos no funcionales, o sea, cómo debemos aplicarlos de mejor manera o de manera adecuada la reutilización y la interoperabilidad. Bueno, la evaluación pues es considerada sí o sí a través de todas estas temáticas como la espina dorsal del acto educativo, lo cual se va a ir realizando
durante las clases varios tipos de evaluaciones. Por ejemplo, se va a tener una evaluación diagnóstica, una evaluación procesual y una evaluación final. ¿Sí? La evaluación diagnóstica, que ya la vamos a tener el día viernes, vamos iniciando como evaluaciones diagnósticas, en la cual pues vamos a tratar de identificar conocimientos previos que usted tenga. Una evaluación procesual, la cual va a ir afinando aquellos detalles que de pronto impiden al estudiante que alcancen algunos objetivos de aprendizaje. Y una evaluación final para determinar si realmente el estudiante alcanzó a lograr los objetivos de aprendizaje que se aspiraban a través de estas unidades y a través de estas temáticas. ¿Sí? Por eso es importante el manejo de los quizzes, el manejo de los talleres, precisamente para ir haciendo estos tres tipos de evaluación. Recuerden que, y siempre lo he mencionado, no solamente en esta materia, siempre lo menciono en varias, el tiempo de un semestre para, digamos, años de investigación es muy complicado, por lo cual yo siempre soy de los que digo, ojo, generalmente uno se basa, y perdón la redundancia aquí, uno traza bases generales de todas estas temáticas. ¿Por qué traza uno bases generales? Porque, pues, por ejemplo, si yo quiero hablar de metodologías, pues yo puedo mencionar solamente 3 o 4 metodologías, pero si voy al mundo como tal, al mundo digital de las metodologías en desarrollo de software, pues voy a encontrar muchísimas, muchas. Entonces tendría que crear una asignatura de simple y llanamente de metodología. Entonces, siempre uno traza bases generales de todas estas temáticas. Por eso tenga muy en cuenta que estas bases generales, que pues obviamente van a perfeccionar sí o sí su capacidad, no dejan de ser bases generales. Por lo cual se implica de que el estudiante también vaya más allá de la asignatura, vaya más allá de este contenido programático. ¿Sí? De tal manera que una de las invitaciones que le hago a ustedes es precisamente no se quede con lo que yo diga únicamente. Yo siempre digo, oiga, no se quede con lo que yo diga, vaya y lea o investigue otra parte, otra cosa. De pronto, hasta uno como ser humano se puede equivocar. Y a veces uno se equivoca y así como uno pudo haber acertado, uno también tiene que tener la cara y la esencia de decir, oiga, sí, muchachos, me equivoqué en la anterior clase, corrijo, es así, así, y creo que no tendría nada malo, ¿sí? Entonces, sí aspiro de que estas bases generales amplíen sus conocimientos, sus habilidades, repito, y que tengan la capacidad de poder desarrollar buenas herramientas informáticas. Finalmente, y para dejar, digamos, este primer preámbulo de la asignatura, eh, para, para esta materia, usted debe tener unos conocimientos previos bien dados. Estos conocimientos previos bien dados deben estar basados primero en el ámbito de la programación, todo lo que es programación 1, lo cual usted debe tener habilidades de haber creado algoritmos, haber hecho paradigmas de programación, estructuras de control, manejo de matrices, manejo de vectores. Por otro lado, lo que es el diseño gráfico, ¿sí? El diseño gráfico y el proceso de animación, lo cual esta animación puede estar trazada pues en conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es un fotograma? ¿Qué es una línea de tiempo? ¿Sí? Cosas de ese estilo que pues se pueden trazar o se pueden encontrar en algún momento. ¿Sí? La base de diseño gráfico, entonces manejo de vectoriales, manejo de curvas, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con diseño gráfico. Técnica de generación de ideas que pues ya me imagino que en asignaturas anteriores, pues en esa materia de diseño gráfico y animación pudieron haber realizado. También, pues a través de la materia de corrientes pedagógicas, tener muy en cuenta las teorías pedagógicas como el constructivismo, el conductismo y las nuevas tendencias que hay por hoy, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de tendencias de corrientes, pues téngalas muy en cuenta para el manejo que se deba dar. Didáctica de la informática, entonces tener en cuenta las didácticas tradicionales, activas, contemporáneas y poder hacer secuencias didácticas que pues sí o sí van a ser necesarias en el diseño instruccional del OVA.
Facilidades de expresión oral. ¿Por qué pedir facilidades de expresión oral? Porque muchos de esos OVAs deben garantizar sí o sí el audio, ¿sí? Por lo cual no se le haga raro que se le vaya a pedir o se le vaya a exigir grabaciones de audio, que usted tenga la capacidad de grabar audios. Y pues ahí usted debe tener también pues la capacidad de trabajar toda la parte de audio a través de unas herramientas informáticas que le aporten a esa creación de audio. Redacción de textos, ¿sí? Lectura crítica, lectura comprensiva, ¿sí? Saber redactar textos y ojo con la ortografía, ojo con eso, porque un día menos pensado es posible que un licenciado informático lo contrate para hacer OVAs en la gobernación. Y se imaginan haciendo OVAs y con pésima ortografía. Entonces eso también va a entrar a jugar un papel preponderante, muy preponderante. Razonamientos cuantitativos, ¿sí? Desde el modelo matemático, lógico-matemático, va a ser muy importante. Y leer textos en inglés. ¿Por qué leer textos en inglés? Porque gran mayoría de la información que vamos a trazar o vamos a trabajar, grandes partes de texto están hechos en inglés. ¿Sí? Hay varios en español, pero los español, digamos que confunden mucho el trabajo de lo que es un objeto de aprendizaje a un objeto virtual de aprendizaje. O sea, son cosas totalmente distintas. Y de hecho, en inglés no encuentra tampoco uno mucha información de objetos virtuales de aprendizaje. Encuentra mucho objetos de aprendizaje, sí, pero objetos virtuales de aprendizaje no. Entonces, eso vamos a ir virando y ir aclarando, ¿no? Porque a veces la gente confunde los dos conceptos y son totalmente distintos. Bien, con esa primera parte, no sé si hayan dudas, comentarios, sugerencias que me gustaría que de una vez vayamos abordando. Supongo que debe haber comentarios acerca de los criterios de evaluación y del proceso metodológico. Entonces, escucho comentarios de una vez y sería bueno para ir como afilando o ir amalgamando este manejo de la asignatura como tal. Escucho. No todos al tiempo. Uno al tiempo es suficiente, no se preocupen. Angie, Andrés, o los Andrés, que tengo 3 Andrés en este. Vanessa, Alexander. Mande, profe. Cuéntame, te escucho. Verán, con respecto, en vista de que pues ahorita por esta nueva modalidad y todo, pues es más que nada es la realización de talleres, consultas y demás. Entonces creería más conveniente darle mayor porcentaje a eso. Porque siempre pues claro, es que ahorita lo que más uno realiza es trabajos así, entonces creería, ¿no? Sí y no. Te voy a decir por qué sí y por qué no. Verás, lo que pasa es que generalmente, las actividades individuales yo generalmente las trazo con la actividad grupal, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando trate de hacer un taller o vamos a trabajar con talleres, mi interés es que los talleres ayuden a fortalecer la creación del objeto virtual de aprendizaje. De tal manera que yo aspiraría que varias de las actividades en clases que se hagan y de los talleres que se hagan en clase, ¿sí? Estén, digamos, directamente implicados con el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje, ¿sí? Ahora bien, no lo digo yo, eso lo dice el contenido programático, de hecho lo pueden, creo que mirar en Leak Info. El objetivo de esta asignatura, el objetivo uno importante, o sea, el único que le interesa a esta asignatura es que usted desarrolle un objeto virtual de aprendizaje. O sea, si yo fuera un poco más decente con la asignatura, más que con ustedes, sí, con la asignatura, el porcentaje fuera diferente, fuera 30-70. Así como está ahí, 30-70.
30 individuales, 70 grupales. Porque el interés de la materia es desarrollar el objeto virtual de aprendizaje. Me regreso un poco para que miremos miremos el objetivo general de la asignatura. Aquí está, miren, ahí está. ¿Qué dice en la primera parte? Desarrollar un objeto virtual de aprendizaje. Ese es el objetivo que quiere esta asignatura. Lo cual, el objetivo central, o digamos la evaluación central de la asignatura, sería desarrollar el objeto virtual. O sea, yo le pondría más, o sea, si yo fuese un poco más complejo, digamos, estuviéramos en clase presencial, esto no estuviera si estuviera 30-70 o 40-60 estuviera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el interés es que ustedes desarrollen un objeto virtual de aprendizaje. Lo he dejado así 50-50 porque pues en el contenido programático anterior estaba así. Y me pareció, dije, bueno, pues para el proceso que se está trabajando ahorita, pues es correcto hacerlo, ¿ya? Eh, no sé si, no, es que no le veo por dónde quitarle. De pronto quitarle, no, es que no sé por dónde. No, no vería por dónde. Y pues sustentar el proyecto, pues toca sustentarlo, muchachos. De pronto, no, ¿qué por dónde? Desarrollar, el desarrollo de pronto dejarlo en 30 y la sustentación en 20. Pero ahora ahí sería un poco complicado porque entonces los que no hablan en clase, imagínense, si no hablan en clase, no hablan desde sus computadores, imagínense ahora por una sustentación ponerle un 20%, los mato. Pues. Entonces le he dejado 10. ¿Por qué? Porque de pronto entrega el proyecto bueno, pero a la hora de sustentación se vaya a rajar. Entonces, a mi modo Otra de ver, pues pregunta. está, señora, a mi modo de ver, Y con respecto al objeto virtual que se va a entregar al finalizar, ¿este va a ser individual o en grupo? ahí dice arriba, ¿qué dice ahí arriba? Dice Ay, actividades grupales, es en grupo. qué pena. Ah, bueno. Ahí dice actividades grupales, por eso es una actividad grupal. ¿Listo? Y acá son actividades individuales. No van a haber talleres grupales, no van a haber talleres, no van a haber quizzes grupales. Y que en Vinas, esa palabra Vinas no existe en la RAE. Búsquelo y verá que eso no existe. O existe la palabra, pero no tiene la intención que usted le pone a ese tipo de cosas. Consultas no va a haber en Vinas. Exposiciones, como les dije, estas exposiciones son exposiciones de manera individual, explicando algún tema, alguna cosa. ¿Ya? Es como una consulta, esas exposiciones son como consultas, pero son consultas de tipo video. Explíqueme usted qué fue lo que hizo, por ejemplo, explíqueme cómo crear un metadato en long. Entonces usted dice, ah, bueno, venga, yo le explico. Entonces habilitan de pronto la cámara del celular y en 5 o 6 minutos explican cómo montar un metadato long. Y eso no es nada del otro mundo tampoco. Si lleva bien la asignatura y está al corriente conmigo, no tiene problemas. Entonces, no sé si Vanessa le respondí las preguntas, pero yo lo dejaría 50-50, no lo movería porque pues ya he hecho como digamos, el mérito de adecuarlo, ¿listo? Yo no lo cambiaría, pero igual solamente una estudiante me ha hablado, entonces me preocupa es que solamente Vanessa ponga su apreciación en el tema y no lo diga más nadie, ¿ya? Entonces ahí digamos que si nos ponemos a hacer democráticamente vamos empatados 1-1 y eso que mi voto vale por 20, pero si de los 30 no habla sino uno, pues van perdiendo. ¿Listo? Entonces, El mío vale por 20, profe. no señora, no señora. Hagan de cuenta, eso es como las elecciones de rectoría. Las elecciones de rectoría, el voto del estudiante vale por 1. El del docente, creo que el del docente vale por 10 como que vale, algo así. Y bueno, creo que así como que hacen ellos la medida, esas medidas allá todas raras. Cosa que lo siento, pero en este caso mi voto vale por 20. Ustedes son 30, o sea que de los 30, si los 30 se ponen de acuerdo y todos me votan, pues me ganan. Pero imagínate, una sola estudiante. Es como grave. Listo, no sé, bueno, en contenido no puedo mover nada, lo siento, ahí quedaría el Profe, contenido. disculpe. Sí, Andrés, ¿qué más? Buenos días. Buenos días. Eh, pues no sé, no, yo pensaría como que en un 60-40 y que el 50 pues sea el desarrollo del OVA.
¿Cómo Pues así? eso pensaría, ¿no? ¿Cómo O que sea, 60? A ver, 60, 60-40 40, 50, no entiendo. No, yo digo, o sea, 60-40, pero que el desarrollo del OVA, que pues aquí vale 40%, valga un 50%. ¿Sí me explico? No, no entiendo. A ver, No, o tú me sea, dices, pues ajá, 60-40, sí. Listo. 60 aquí, no, perdón. 60 en Sí, actividades 60 grupales aquí y 40 y ahí acá, 40, ¿sí? ajá. Bien, Solo ajá. que el desarrollo del OVA, que aquí vale 40, pues valga 50 y ya Pero sería... ¿cómo va a valer 50 si el total tiene? No, por eso, pues o sea, este sería O sea, que 50 y valga la 40 sustentación. aquí. No, ahí quedaría 50 y con la sustentación sería el total que sería el 60% acá. Ya te entendí. Bueno, me gusta, me trama la idea, me trama. Sí, me gusta la idea. No sé qué digan los compañeros. Espérenme a ver si la puedo cambiar. Espérenme a ver si. Ajá. Entonces el compañero dice 40 aquí, ¿cierto? Por acá 60 y aquí sería 50. ¿Sí? Así Sí, es, ahí ¿cierto, sería. Andrés? Sí. ¿Qué dicen, chicos? Yo estoy de acuerdo con eso. No, profe, pues de acuerdo con También el estoy de compañero. acuerdo. No, Bueno, no, es que No, es más profe, son no, profe, eso trabajos, no. imagínese, y No, darle profe, más no. porcentaje a un solo No, es eso no, profe, gracias. no. no, no, dice No, Carlos. Bueno, vea, no vamos a discutir por eso. Hagámoslo bien hechecito, ¿les parece? Para no discutir por eso por aquí, porque nos vamos a demorar más. Entonces, ustedes ya tienen un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Aquí está nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, hoy queda habilitado para que ustedes digiten o escriban, ¿cierto? Y los 30, bueno, aquí no tengo 30, hay unos estudiantes que no están dentro de mi grupo, tengo 23, hubieron 7 que no los encontré o ahorita no tenían, o cuando hice el grupo no tenían WhatsApp, entonces porfa, cuando qué, cuando tengan WhatsApp, por favor, los compañeros que los conozcan, por favor les envían el enlace. Ya se los compartí ahorita el enlace para que se puedan inscribir. Y bueno, en el día de hoy, muchachos, tomen el grupo de WhatsApp y todos, por favor, entonces todos, no, me interesa la propuesta 60, 40 tal, 60 tal. ¿Listo? 40 individual, 60 grupal. Eh, Otro, por ejemplo, por ahí vi Carlos López. Entonces Carlos llega y dice, no, a mí me gusta el 50-50. Listo. Otro, bueno, si otro pone otra propuesta. Y yo al final del día hago una tablita y digo, miren, número de votantes, 30, 20 dijeron esto, 10 dijeron esto y listo. ¿Qué les parece? ¿Listo? Para no demorarnos por acá y estar, ay, que 60, que 40. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Sí? Manito arriba todos, pues si están de acuerdo. Ahí en el Zoom, manito arriba y ya uno dice, ah, bueno, están de acuerdo todos. ¿Listo? Eso, muy bien, perfecto. Listo, el que no ponga manito arriba quiere decir que no está de acuerdo, entonces tiene que hacer una sustentación en la próxima semana de criterios de evaluación de asignaturas. Bueno, entonces, ¿quién se apunta para exposición? Alexander, Andrés Rivera, Camilo Sánchez. A ver, porque los veo que no echan manito arriba. Juan Sebastián Rodríguez también. Entonces, una exposición la próxima semana. Vanessa Costa también. Entonces, manito arriba, si no, exposición. Les toca la próxima semana. Bien, como les decía, esta es una parte inicial, entonces para que lo tengamos muy en cuenta, el trabajo que pues digamos, se va a enmarcar dentro del proceso evaluativo. Yo pedí el día, creo que viernes o sábado, pedí el curso COES, por lo cual ya subiremos nuestros materiales de las distintas presentaciones que vamos a tener en cuenta. Y vamos a iniciar hoy de entrada con un proceso inicial de conceptualización de OVAs. ¿Listo?
lo cual esa conceptualización la vamos a enmarcar de entrada haciendo, uy, este proceso, no, por acá. Entonces vamos a hacer un primer preámbulo. De este preámbulo va a haber, ¿qué se llama? Va a haber una prueba diagnóstica el día viernes. ¿Listo? Va a haber una prueba diagnóstica, por lo tanto, tenga muy en cuenta lo que voy a hablar en esta primera hora de clase, la primera hora, digamos, ya de lleno de la actividad, del trabajo que vamos a empezar a desarrollar. Y el día viernes habrá una evaluación diagnóstica. Dependiendo de cómo les vaya en esa evaluación diagnóstica, les doy, digamos, si les va muy bien, dejo una nota. ¿Les parece? O sea, podríamos decir que sería una primera nota. Pero si les va mal, entonces, digamos que no la tuviéramos en cuenta esa primera evaluación diagnóstica. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, el tema inicial que pensaría que vamos a, digamos, como un preámbulo a esta asignatura, y pues este primer tema que están viendo ahí, yo lo hice hace 15 días en un semillero de investigación en otra universidad. Digamos que fue un preámbulo precisamente a encontrar, digamos, cosas muy certeras de esta cuestión de OVAs. ¿Por qué digo cosas certeras? Porque realmente si usted investiga, pues encuentra mucho contenido, mucho tema de investigaciones o de artículos, pero no encuentra, digamos, unas reglamentaciones serias de OVAs, ¿sí? Pues años muy atrás, el Ministerio de Educación se metió mucho a trabajar con lo que era REDAS, ¿sí? Que son recursos educativos digitales para el aprendizaje, pero no enfoca nada de OVAs, sino no recursos, nada más. Y si va a la UNESCO, en la UNESCO no encuentra tampoco nada que tenga que ver directamente implicado con OVAs, sino más enfocado a otro tipo de materiales. Que digamos que si uno en asocio lo ve o lo encuentra, pues digamos que va a tener algo muy parecido. Esta conceptualización de OVAs que va a garantizar, y por qué quiero hablar de esta conceptualización de OVAs, porque esta conceptualización de OVAs debe garantizar un factor esencial en el desarrollo del software educativo. Chicos, espérenme y contesto aquí un minutico, contesto algo acá. Listo. Entonces, como decía, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en esta conceptualización de OVAs es ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve como un factor esencial del software educativo. Cuando hablamos de software educativo nos estamos hablando, digamos, estamos hablando como del mundo grande, del mundo exterior o el mundo más complejo que tienen todas estas herramientas. ¿Sí? Cuando hablamos de software educativo, el software educativo comprende muchas ramas, ¿no? Y una de las ramas que tiene este software educativo es OVAS. Entonces, es así. Cuando hablamos de software educativo, el software educativo no es igual a un OVA, sino que el OVA está dentro de un software educativo. Eso es una cosa que hay que irlo ceñiendo o irlo manejando. Dentro de esta conceptualización de OVAs, bueno, como se dan cuenta en la imagen a mano derecha, vamos a denotar o vamos a encontrar cosas o situaciones que de pronto nos parece muy sencillo, pero para otros no. Entonces, por ejemplo, van a encontrar el proceso de metadatos, donde el proceso de metadatos va a partir o va a ser importante en todos los ambientes.
contenidos, manejo de esquemas, manejo de objetos pequeños, ¿sí? O documentos de objetos, que generalmente se llaman, niveles de instancias, modelos de formatos o modelos de metadatos, como el famoso SCORE, que es el que están viendo ahí en ese logo, y otro tipo de manejos de objetos de aprendizaje, como el proceso de tipo Merlot, que el Merlot es el proceso de enseñanza y aprendizaje a través en línea, y es una herramienta muy importante, o es una plataforma muy importante que no vamos a perder de vista precisamente para este diseño o desarrollo de OVAs. Con base en eso, vamos entrando entonces de una vez a nuestro esquema esencial, y es enfocar qué es lo que queremos ver con este primer contenido o este preámbulo de la asignatura. Entonces vamos a ver rápidamente la conceptualización del OVA. Vamos a saber qué es un OVA, qué es lo que quiere decir eso de OVA. ¿Sí? Además de eso, qué elementos posee un OVA, qué funcionalidades podemos encontrar en un OVA. Luego vamos a ver nombres van y nombres vienen. ¿Por qué este preámbulo de nombres van o nombres vienen? Bueno, cuando hablamos de nombres van o nombres vienen, quiere decir que a través de los años, el OVA nunca ha sido siempre OVA, así de sencillo, sino que anteriormente tuvo otro tipo de nombres. Y esa cantidad de nombres llevó a que se derivara al final el nombre OVA. Es como un pequeño resumen histórico, entre comillas, de por qué hoy hablamos de OVAs, por qué se construyen OVAs y cuál fue la intencionalidad de esa construcción de OVAs. Vamos a encontrar los tipos de OVA, qué tipos de OVAs podemos encontrar hoy por hoy. O sea, cómo se desarrollarían estos tipos de OVA y cuál es el factor esencial de cada uno de ellos. O bueno, no tanto el factor esencial porque pues, nos demoraríamos muchos más, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ver una formación, cuál es la formación que existe en el desarrollo de software a través de un OVA. Y aquí yo creo que lo mencionaba, creo que se lo mencionaba Vanessa, o se lo mencioné a varios a través de una materia que vimos el semestre pasado, y es que una de las cosas que uno debe tener en cuenta en estos software educativos, en este tipo de software educativo, es que siempre, sí o sí, van a traer de mano lo que es el ciclo de vida de software. O sea, el ciclo de vida de software es preponderante para la construcción de este tipo de materiales. Que voy a crear un videojuego, debe regirse el ciclo de vida de software. Que debo crear un OVA, debe regirse el ciclo de vida de software. Que voy a crear, no sé, una transmedia, sí o sí va a tener parte del ciclo de vida de software. Entonces sí es importante tener en cuenta esa formación del desarrollo de software, que pues sí o sí debe encaminarse a través de ese modelo como tal. Finalmente, pues vamos a ir haciendo un preámbulo, es un preámbulo nada más, de las distintas metodologías que existen a través de la ingeniería de software para el desarrollo de OVAs, que ya están enmarcadas en el desarrollo de OVAs y que son, digamos, o están directamente implicadas en ese desarrollo de OVAs o de un recurso educativo digital, si lo queremos llamar así. Y finalmente, pues unas conclusiones que podríamos ir dando al inicio de la primera temática o el primer preámbulo que se hace en esta materia. Con base en eso, vamos avanzando, entonces vamos a ver qué es un OVA. Entonces, un OVA, ¿sí? Pues todos los conocemos como objeto virtual de aprendizaje y hasta ahí tenemos claro qué es eso. Sin embargo, un objeto virtual de aprendizaje va más allá. Es un conjunto de recursos digitales, ¿sí? Es un conjunto de materiales, ¿sí? O un conjunto de objetos. ¿Y por qué voy a llamar objetos? Porque es que un OVA está construido de objetos, pero estos objetos ya no son llamados objetos virtuales de aprendizaje, sino son llamados objetos de aprendizaje. Y es como la unidad de contenido, ¿sí? De un OVA. La mínima unidad de contenido es un objeto de aprendizaje. Y ahí es donde va la confusión, porque a veces dicen, no, es que yo tengo un video y ese video puede ser un OVA. No, es falso, mentira. Un video no puede ser un OVA. ¿Por qué? Porque el OVA va a contener sí o sí ciertas
ciertos componentes, ciertos elementos. Entonces, recuerden que un OVA es un conjunto de recursos digitales o un conjunto de objetos de aprendizaje que deben hacer ¿qué? Y aquí ya empieza la palabra, recuerden, deben apoyar a la educación, o sea, deben mantener un apoyo a la educación. ¿Sí? Un OVA tiene su funcionalidad o su objetivo esencial es apoyar a la educación. Y tiene una serie de características que vamos a mirar a través de varias escenas, de varios materiales, que generalmente los OVAs tienen escenas y las escenas se van creando a través de guiones literarios o guiones didácticos, ¿ya? Este tipo de definición que traigo el día de hoy, que voy a traer muchas más, obviamente, fue expuesta en el año 97, imagínense. Desde ese año ya veníamos hablando de OVAs a través de Aller James, o perdón, James Aller, el cual es uno de los, digamos, personas que empezó a desarrollar teóricamente el manejo de lo que es un OVA. Asimismo, Cranes Guardiola nos plantea qué tipo de componentes debe tener un OVA. Entonces, Guardiola nos plantea de que sí o sí un objeto virtual de aprendizaje debe tener 3 componentes. Si ustedes ven que un elemento multimedial o audiovisual no tiene estos 3 tipos o estos 3 componentes, no podría ser un objeto virtual de aprendizaje. Y ahí es donde yo les vuelvo y repito, un video no podría ser un objeto virtual de aprendizaje así porque así. ¿Por qué? Porque el objeto virtual de aprendizaje debe contener, primero, un contenido, que el video pues hasta ahí lo tiene, sí tiene contenido, pero debe tener adicionalmente actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje pues ya miraremos más adelante a través de un material, de un libro que tengo que es actividades de Cabero, de Julio Cabero, que es un buen representante en este tipo de materiales. Y estas actividades de aprendizaje deben reforzar, deben retroalimentar todo lo que haga el contenido o lo que nos exponga el contenido. Y finalmente, pues unos elementos de contextualización. Los elementos de contextualización van más allá de la actividad de aprendizaje. Van a un proceso de retroalimentación, de refuerzo, de condicionamiento o de significancia o de construcción para que el estudiante vuelva a retomar un contenido y vuelva a aplicar la actividad de aprendizaje. Entonces, si usted ve que alguien dice por ahí, oye, es que tengo un video y esto puede ser un OVA, no, lastimosamente no. ¿Puede ser un objeto de aprendizaje? Sí, que es otra cosa totalmente distinta. Adicionalmente, ¿cuáles son los procesos de utilización de un objeto virtual de aprendizaje? Bueno, está basado desde la producción de cursos, redes de objetos para gestión de conocimientos, medio de colección e intercambio, recursos para uso del estudiante, herramientas didácticas de forma presencial. Estos serían como factores de cómo utilizar un objeto virtual de aprendizaje, donde se puede, digamos, inmiscuir un objeto y poderlo plantear. Y qué elementos internos o qué unidades de aprendizaje puede contener cada objeto virtual de aprendizaje. Pues puede tener imágenes, video, audio, hipertexto y lo que dije, ¿no? Objetos de aprendizaje, que es un cúmulo o puede ser la unión, digamos, puede ser la unión de un audio y un hipertexto, o de una imagen y de un audio, o de un video y un hipertexto, ¿sí? Eso podría, digamos, delimitar que es un objeto de aprendizaje como tal. Seguidamente, podemos decir que el diseño de un objeto virtual de aprendizaje se aborda desde diferentes herramientas, ¿sí? Que pues van a fundamentar al final su funcionamiento y su fin, o sea, o su meta, ¿sí? Esas diferentes herramientas van a tener muchas características, muchísimas, ¿sí? Estas características las podemos ver en esta parte de acá, ¿sí? Aquí en este BLO, ¿sí? BLO son las siglas del objeto virtual de aprendizaje en inglés, Virtual Learning Object. Y las características o fundamentos
esenciales de un objeto virtual de aprendizaje, pues está basado precisamente en esto, en contenidos, en procesos de enseñanza, en el uso de un material, ¿sí? En un contenido propio o específico, en un factor educacional, en un proceso de herramienta, en un proceso de simulación, en un proceso de términos o de un glosario, en el proceso de reutilización, en un proceso de manera electrónica o como un camino, ¿no? Como un camino de aprendizaje. Asimismo, se encuentra un aprendizaje, el cual este aprendizaje en un objeto virtual de aprendizaje, este aprendizaje puede estar asociado en un ambiente o en un entorno virtual de aprendizaje. Este VLO se puede meter en un entorno virtual de aprendizaje o puede ser usado de manera manual o independiente, ¿no? Adicionalmente, el objeto virtual de aprendizaje puede estar característico a través de un proceso tecnológico, puede llevar a un punto o un fin de soporte, ¿sí? Más que todo al fin, a un fin de soporte, o sea, generar soporte en algún tema o algún entrenamiento básico. De hecho, hoy las certificaciones que tienen que ver todo lo de soporte a modo de desarrollo de software y manejo de didáctica y todo eso, tiene que tener un soporte. Por otro lado, se establece un fin a través del procesamiento de imágenes, donde podemos encontrar procesamiento de manera instruccional, animaciones, texto, web, ¿sí? A modo digital, pues a manera de ejercitaciones o de ejemplos. El uso a través de un objeto y a través de un proceso. Y, ojo, algo importante, cómo debe ser un objeto virtual de aprendizaje, que generalmente todos sus recursos deben ser totalmente pequeños, totalmente generalmente llamados microaprendizajes. Por ahí creo que el semestre pasado he hablado con algunos estudiantes de eso, microaprendizajes, que hoy por hoy se intentan adecuar a este tipo de objetos como tal. Cada objeto virtual de aprendizaje pues posee características técnicas por los recursos, su contenido digital y su utilización. ¿Listo? O sea, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué componentes o elementos de un OVA? Pues siguiendo un poco más a la información como tal, pues podemos encontrar dentro de esos componentes o elementos el uso de imágenes, ¿sí? El uso de imágenes, los cuales están compuestos a través de lo que son fotos, gráficos o esquemas. El manejo de los videos. Entonces, el manejo de videos puede hacerse desde un ambiente online, ¿sí? Montado en internet a través de lo que es YouTube o Vimeo y otro tipo de plataformas de video que existen o de manera offline, ¿sí? De manera offline, entonces habría que utilizar algunos formatos de tipo de video como es el MP4, el MOV, el AVI. No puse, acá no he puesto la extensión que han creado nueva, pues desde la parte de HTML5 que es WebM, porque algunas herramientas de autor todavía no tienen ese componente o no adecuan muy bien el componente como tal. El uso de la transmedia, donde vamos a tener combinaciones de video, narración y texto, generalmente derivado de una temática, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que un OVA no va a traer solamente transmedia, ¿sí? Sino que puede ser una temática, puede ser o una unidad de tema que pueda generar una transmedia. El hipertexto, el cual va a tener documentos con enlaces a otros documentos, combinación de imágenes con texto, a través de infografías, el proceso de infografía, de hecho no sé si se han dado cuenta algunos simuladores de pruebas, como las pruebas IFES, las pruebas de tercero, quinto, ya traen procesos de infografía, de hecho hacen preguntas de selección múltiple a través de infografías, entonces traen una infografía con algunos gráficos y preguntan o se hacen preguntas de eso. Entonces, esto también ya hace parte de un OVA como tal. Y los objetos de aprendizaje, que es un contenido minimalista o un contenido pequeño de todos los elementos que hemos hablado anteriormente. O sea, que puedo crear un pequeño objeto
¿cierto? Y este objeto puede ser parte de un OVA tranquilamente. Y ahí es donde digamos que entran las discrepancias y las diferentes conceptualizaciones como tal. Aquí miramos qué tipo de OVAs pueden existir en el mercado o qué tipo de OVA nos podemos encontrar. ¿Listo? Donde pues como les decía, la imagen pues en cierta manera parte sí o sí digamos la formación, ¿no? Pero digamos que nos podría aportar un poco de lo que he hablado. Entonces podemos encontrar lo que son películas, historietas, videos, pero como les decía, aquí hay una connotación totalmente diferencial. Software educativo, donde pueden estar en varios niveles como preescolar, primaria, secundaria, revistas digitales, lo que es el proceso de modelado y 3D, todo lo que es contenidos virtuales y simuladores. ¿Listo? Estos son como unos elementos tácitos o básicos que se podrían encontrar en esos objetos virtuales de aprendizaje. Bien, ¿por qué nombres van y nombres vienen? ¿Por qué hablamos de nombres van y nombres vienen en este tipo ¿qué se llama? De objetos, ¿sí? Y una de las cosas que ha tenido los OVAs a través del tiempo es que han cambiado su formación o su idea, ¿no? Porque realmente el nacimiento de los OVAs se traza, ni siquiera se traza desde un ámbito educativo como tal, sino se trazan más que todo desde un proceso empresarial. Imagínense, el proceso empresarial se basa precisamente en la formación, digamos, de algunas empresas que llevaron a esto. Vamos a mirar rápidamente lo que estoy hablando. Entonces, en el año 92, digamos que se empezó a generar el boom de estas herramientas informáticas para la educación cuando se empezó a vislumbrar la web 1.0. Cuando empezamos a hablar de la web 1.0, vamos a un poquito al pasado y nos recordemos que la web 1.0 nace a través de qué? Nace a través precisamente de la construcción de algunos contenidos hipertextuales que podían ser compartidos a través del internet, pero solamente eran contenidos de información. En ese momento no había o no existía una interacción como tal. Sin embargo, estos objetos, digamos que nos daba una base inicial de poder ver información y que esta información nos pudiera enseñar algo. Y ahí que en ese mismo año, en el 92, a través de las reflexiones de Wayne Hodgkin es uno de los pensadores más reflexivos que tiene la tecnología y que tiene precisamente este tipo de materiales educativos. Sí, lo pueden investigar y se van a dar cuenta que existen muchos artículos y muchos materiales de Wayne Hodgkin que permiten, digamos, entender el cómo nace, digamos, el pensamiento de hablar objetos de aprendizaje. Tipo, creo que incluso tiene por ahí un artículo muy interesante de por qué hablar de un objeto de aprendizaje. Sin embargo, ese pensamiento, esa reflexión que hace Wayne Hodgkin en el 92, no lo hace pensando ni siquiera en la era digital, sino que él lo piensa precisamente desde un material físico, ¿sí? Él dice que él saca esa reflexión de una estrategia de aprendizaje en casa que él hace cuando uno de sus hijos jugaba pues con piezas de Lego. Entonces, él vio que su hijo tenía tantas piezas de Lego y él miraba que la estrategia que aplicaba con su hijo o que su hijo más bien lo aplicaba con él era que trataba de organizar su juego de Lego armando piezas muy pequeñas y a través de esas piezas pequeñas iba logrando el objeto grande o digamos la finalidad que él se proponía. Entonces, digamos que Hodgins empezó a denominar la secuencialidad educativa a través de objetos de aprendizaje. Ese fue como el primer acercamiento que existió al hablar de un objeto de aprendizaje, que no tenía nada que ver con informática en ese momento. Sin embargo, pues entre el año 92 y el año 96 se activó mucho el tema, ¿sí?
El tipo, pues, como les digo, era muy influyente, no solamente en procesos educativos, sino también tecnológicos. Y entonces empresas tecnológicas como IEEE, como NIS, que manejan estándares, SEDMAT, IMS, Ariadne y Oracle, se inquietaron por el tema. Ellos empezaron a inquietar por el tema y empezaron a centrar precisamente ese ámbito educativo, llevándolo a realizar objetos de aprendizaje, pero del ámbito tecnológico. En ese momento, entre el 92 y el 96, denominaron a este tipo de objetos como OLA, ¿sí? OL8, que en su definición era Object Learning Architecture o arquitectura de objetos de aprendizaje. Y ese fue uno de los primeros títulos o nombramientos que se le hizo a un OVA. Sin embargo, en el año 98, Cisco System, ¿sí?, que es una de las ramas empresariales más importantes de redes, se interesó por esa idea y empezó a generar algo que gustó mucho, que fue como una metodología, como un modelo de construcción de objetos de aprendizaje. Pero esta empresa empezó a llamar estos objetos virtuales de aprendizaje, los empezó a denominar como objetos de aprendizaje reutilizables. ¿Qué quiere decir? Que trataba más que todo de que estos objetos pudieran viajar o tener una movilidad, ¿cierto?, entre un lado a otro y que se pudiera trabajar. Además de eso, pues que fuera interoperable y automatizable, ¿sí? Entonces ellos empezaron a definir su propio estándar fuera del OLA y ellos lo llamaron RLO o RIO. Entonces existían dos tipos de objetos en ese momento, que eran los Reusable Learning Object, ¿sí?, y los Reusable Information Object. De hecho, hoy todavía podemos hablar de reusabilidad. De hecho, es uno de los requerimientos no funcionales que debe tener un software como tal. Generalmente los softwares ya deben tener ese punto necesario de reusabilidad como tal. En el 2002, la IEEE pues empieza a definir o a tener una definición propia de este tema, ¿sí? Y entonces crea una definición en la cual define al objeto de aprendizaje, ¿sí?, a esa unidad mínima de contenido, le define como una entidad digital o no digital, o sea, imagínense, una entidad digital o no digital que puede ser utilizada para el aprendizaje, la educación o el entrenamiento. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Cuando estén construyendo OVAs, no piensen que un OVA solamente tiene que ser para un colegio o tiene que ser para una universidad, no, no necesariamente. Incluso las empresas, hoy por hoy, tipo Oracle, AWS, Amazon, todo ese tipo de empresas que digamos que garantizan tecnología de punta, tienen en sus páginas web, en sus plataformas, tienen OVAs. Y precisamente OVAs, ¿para qué? ¿Para qué? Para entrenar sus propios empleados o hacer entrenamiento público, ¿sí?, de las herramientas que ellos necesitan que sus usuarios consuman. Entonces, no necesariamente un OVA debe partir solamente de educación, sino que también parte del entrenamiento. Y de ahí del año 2004 en adelante, pues empiezan a desarrollar unos estándares y se enfoca el término OVA ya como tal. Entonces, la trascendencia radica primero en conectar procesos educativos con TIC, tecnología de la información y la comunicación. Entonces, ya enmarcar, digamos, ese uso de las TIC, pero enfocado con la educación. Después, obviamente, potenciar los procesos de la educación, como yo les decía al principio en nuestra primera parte de la asignatura, pues en la presentación como tal, que una de las cosas importantes que tenemos nosotros los informáticos es que debemos potenciar no la clase de nosotros no potenciamos clases ya nosotros estamos potenciando incluso en las instituciones educativas, nosotros potenciamos tanto que tenemos y lo digo por experiencia de varios colegas, potenciamos y ponemos en el mundo, en la publicidad, ponemos a la institución educativa. ¿Por qué? Porque nosotros somos un apoyo fuerte en ese ámbito en ese ámbito digital como tal.
tanto en la parte educacional como en la parte digital. Y finalmente, pues se define digamos, una claridad de que los OVAs cumplen la función de mediadores pedagógicos en el quehacer docente, perdón. Lo cual vamos mirando de que existen varias finalidades o que se empezaron a dar varias finalidades desde que nació esta cuestión de los OVAs. Allí, adicionalmente, bueno, la imagen no es muy clara, pero esto es una imagen del sitio web del Ministerio de Educación Nacional, la cual distribuye, digamos, de manera más específica lo que mencioné anteriormente. No me quise demorar tanto en esta historia, miraremos esto más adelante de pronto. Pero miren, aquí encontramos, por ejemplo, lo de Oracle. Aquí está el repositorio OLA o el manejo de OLA. Cisco System, donde pues maneja sus dos estándares de objetos de aprendizaje. Y así existen varios. Entonces, por ejemplo, en el año 97 aparece Merlot, que es un repositorio importante de objetos virtuales de aprendizaje. Bueno, en ese momento era objetos de aprendizaje, o ya enfocado a objetos virtuales de aprendizaje, y que aporta, digamos, en gran parte a la investigación de estos temas. Una de las cosas muy importantes es que en el 2002 se desarrollan unos estándares, y esos estándares parten básicamente del aprendizaje de lo que tenemos que trabajar aquí. Bueno, en el 2004, 2008 también nace el famoso SCORE, el cual lo manejamos dentro de Moodle. Moodle, de hecho, maneja su SCORE, pero ese proceso se tiene muy en cuenta para manejar el proceso como tal. Bien, veamos qué tipo de OVAs podemos encontrar hoy por hoy y qué características tiene. Estos tipos de OVAs van a nacer dependiendo de su funcionalidad, ¿no? Vamos a mirar más que todo por la funcionalidad, y pues más adelante vamos mirando ya cuando es tipos de contenido, cuando es el tratamiento de la información. Bueno, existen digamos, muchas tipologías dependiendo de varios ámbitos o varias definiciones. Aquí yo he traído más por la funcionalidad, ¿no? Entonces, este tipo de OVAs van a estar primero centralizados en aquellos objetos que son de tipo mediáticos. Cuando hablamos de objetos mediáticos nos estamos refiriendo cuando queremos hacer ¿qué? Hacer publicidad o dar a mostrar algo. O que sea importante o necesario desde el punto de vista de la media, ¿sí? Videos e imágenes específicamente. Luego vamos a encontrar otro tipo que es el de objetos informativos. Los objetos informativos son aquellos que están trazados o su importancia realza necesariamente en todo lo que es el hipertexto. Ahí podemos enmarcar un ejemplo claro que son las revistas digitales, ¿sí? En este caso, revistas digitales educativas. Objetos de aprendizaje, aquellos que están enfocados a un tema en específico y que son mínimas unidades de aprendizaje que vamos a ir delimitando. Allí podemos encontrar dentro de estos objetos de aprendizaje un ejemplo claro podría ser, digamos, un mini curso o por ahí un NUX que ya sabrán por dónde estoy metiéndome en el cuento. Los cursos, estos cursos también son un tipo de OVA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contiene sí o sí, tiene un contenido, tiene unas actividades de aprendizaje y tiene procesos de retroalimentación. Cursos como en Udemy, cursos como en Coursera, ¿sí? Que digamos cumplen con este factor esencial, podrían ser representados como tipos de OVAs, podrían ser, ¿no? Funcionalidades como las colecciones también son tipos de OVAs, ¿sí? Estas colecciones que contienen, por ejemplo, como Scratch, como los repositorios de Scratch, algunas de actividades en línea, podrían ser tipos de OVAs que contienen sí o sí una funcionalidad educativa. Y finalmente las redes, específicamente lo que son las redes de conocimientos, ¿sí? Existen muchas redes de conocimiento que nos permiten, digamos, tener unos objetos internos para aprender y manejar todo un proceso ideal de aprendizaje, tener un estilo diferencial, ¿no? Recuerden que todo esto pues va a tener algo importante que es el manejo autodidacta y el autoaprendizaje como tal.
he aquí más o menos cómo, bueno, más o menos no, cómo se debe formar sí o sí el desarrollo de un OVA. Este desarrollo de OVA garantiza un proceso esencial a través de dos formas. Y aquí es donde yo hablo mucho con los ingenieros y les digo, ustedes tienen el 50% de esto. Y los licenciados tienen el otro 50%. Y ahí hay licenciados o muy pocos licenciados que tenemos el 50-50. ¿Sí? O sea, o bueno, ni siquiera el 50-50, pongámosle por ahí el 40-40 o el 35-40 o como lo quieran ver. Pero conocemos de las dos ramitas, digamos. Poquito, pero conocemos. Entonces, el factor de desarrollo de un OVA, de desarrollo de software de un OVA, básicamente se traza de dos factores, el factor pedagógico y el factor de desarrollo. Ese factor pedagógico va trazado precisamente de todo el ambiente pedagógico que va a tener el software. ¿Qué elementos debe tener ese factor pedagógico o qué ámbitos debe tener? Entonces debe tener objetivos de aprendizaje, actividades de aprendizaje, el contenido informativo, el proceso de evaluación y lo más importante, los metadatos. ¿Listo? Los metadatos es el valor agregado que le damos a cada objetivo de aprendizaje que está ahí. Ese es el valor agregado que se le tiene que dar. Por otro lado, así como tiene un factor pedagógico, debe tener el factor de desarrollo. Y el factor de desarrollo de un OVA, como lo dije inicialmente, su factor de desarrollo trasciende y realza su importancia realmente en la ingeniería del software. La ingeniería del software es la base, digamos, que sostiene el desarrollo del software educativo. Es la base. Y este desarrollo del OVA, digamos que se agrega o se complementa con estas 5 etapas. Las 5 etapas que no estoy yendo lejos, es una imagen incluso de internet para que la consulten. Se basa precisamente en los requisitos, en el diseño, en la implementación, en la verificación y en el mantenimiento del software. Y si ustedes buscan cualquier metodología que tenga que ver con OVAs, precisamente va a tener el mismo número de etapas y a veces hasta los mismos nombres. Es muy parecido. Entonces, digamos que no cambiaría en nada, ¿sí? Pero lo que sí hay que hacer es precisamente complementar o combinar los dos factores, tanto el factor pedagógico como el factor de desarrollo. Asimismo, pues en estos dos factores hay que se llama un actor clave de manera secreta o por debajo de cuerda, que es el famoso diseño instruccional. El diseño instruccional es todo el manejo del contenido y los objetivos de aprendizaje que se van a tener en cuenta a través del OVA. ¿Sí? Lo cual esos objetivos de aprendizaje, pues ya les enseñaré cómo hay que hacerlos, cómo hay que trazarlos y qué intencionalidades debe tener y cómo debe irse fabricando un diseño instruccional adecuado. Bueno, dentro de las metodologías de desarrollo de OVAs podemos encontrar varias. Sin embargo, digamos que para ir iniciando puedo trazar unas 4 o 5 que tengo aquí a mano. Y más que todo las traigo es con la intención de entender más que todo la metodología de ingeniería de software, ¿sí? El desarrollo como tal. Entonces, encontramos, por ejemplo, la metodología UOA, que digamos que es la que, digamos, entre comillas, difiere un poco de la ingeniería del software, está más enfocada al factor pedagógico, y ahí lo dice, la ventaja importante es que se amarra al modelo pedagógico, y si se dan cuenta, pues las fases son el mismo número de la ingeniería del software, lo único que cambia su intencionalidad, porque le pone una intencionalidad netamente educativa, lo cual genera un proceso de conceptualización, un proceso de diseño, un proceso de producción, de publicación y finalmente un control de calidad. ¿Ya? Entonces, es una metodología que se traza a equipos multidisciplinares. Eso quiere decir que si usted quiere trabajar un OVA en matemáticas con los docentes de matemáticas de un colegio, UOA es una muy buena metodología para ello.
Luego viene la metodología AODDI, que es una metodología que viene muy arraigada a otra que es más fundante, más originaria de los OVAs. Y esta AODI tiene el proceso, la primera etapa se llama análisis y obtención, de hecho, se llama análisis y obtención. Luego viene el diseño, el desarrollo, la evaluación y la implementación. Si se dan cuenta, estas 5 etapas sí cumplen totalmente la metodología de ingeniería del software. O sea, es igualitica, la misma cosa. Y tiene un fácil acceso para los docentes que no tienen mucho conocimiento en las TIC. Y pues digamos que la desventaja es que no hay mucha información de esta metodología. Es una información como básica, como muy tenue, ¿no? Pero incluso ahorita desarrollamos un OVA para geometría de segundo grado en una universidad y pues digamos que aplicaron ODDI, no lo aplicaron muy bien, pero bueno, digamos que estamos en ese camino, ¿no? La metodología Ceibal, que digamos que también más que todo se fundamenta para trabajar objetos de aprendizaje, o sea, los pequeños, los mínimos, y posee documentos digitales, redes de conocimiento con almacenamiento de objetos de aprendizaje. Y no tiene una actualización de datos según las fases, o sea, simplemente lo que hace es crear el objeto de aprendizaje y para de contar. Sin embargo, existen dos modelos o dos metodologías que son, digamos, como las más reconocidas y más generalísticas, y pues ahí vamos a ir mirándolas una por una, que es el modelo ADI, que es uno de los más sonados. De hecho, algunos docentes, algunos investigadores han aplicado este modelo hasta para desarrollar aplicaciones web, aunque no está dentro del esquema como tal. Pero digamos que el modelo ADI ayuda a un proceso, es un proceso muy adecuado porque se adecua con el diseño instruccional y se adecua con el desarrollo de software y con el factor pedagógico. Y pues ahí maneja todo lo que son teorías de aprendizaje, las matrices de contenido, intencionalidad del contenido, navegación, procesos de usabilidad, bueno, todo el proceso de implementación, todo el proceso de evaluaciones, si el proceso de evaluación va a ser formativo, si va a ser sumativo, bueno, tiene una gran cantidad de cosas como para adecuar. Y lo interesante del modelo ADI es que el modelo ADI es, digamos, una metodología de desarrollo ágil porque puedo en cada proceso, en cada etapa del modelo, puedo ir haciendo adecuaciones, o sea, puedo hacer procesos de revisión y poder ver si está funcionando adecuadamente, si no me puedo devolver a a la etapa anterior, remodelar, adecuar, volver a la inicial y así sucesivamente. Ese sería como el sistema ADI, que digamos es un modelo muy importante para ir teniendo en cuenta para el proceso de un desarrollo de un OVA. Y el otro desarrollo que no es muy sonado, bueno, el modelo ADI es un modelo que digamos trasciende mucho en la parte de Latinoamérica porque digamos que sus fundantes o su uso, digamos, preponderante se hace en la parte de España. Generalmente usted busca ADI, modelo ADI, y casi la mayoría de documentación y de información la encuentra en España, casi la mayoría. Y pues obviamente también consigue mucha información en Latinoamérica, ¿sí? Sin embargo, existe otro modelo, que es el modelo Azure. El modelo Azure también es un modelo que implica el desarrollo de objetos de aprendizaje y objetos virtuales de aprendizaje. Y es un modelo más de tipo inglés, ¿sí? Nacido en la parte de Inglaterra, Francia, ese tipo de lugares de allá, pero que es totalmente válido. Y de hecho, al no ser muy conocido, precisamente hay muchos trabajos de grado, muchos artículos que no aplican el Azure. Pero el Azure es un modelo también que digamos que entra a tener eso en cuenta como tal. Entonces, dentro del modelo Azure tenemos lo que es el análisis de los aprendices. Tenemos, por ejemplo, los objetivos que se van a trazar dentro del objeto.
Eh, Aquí en una etapa tercera se hace la selección de los materiales, de los elementos multimediales a trabajar. Vamos a utilizar lo que son ya la utilización o la implementación de los materiales. Eh, el requiere son como los procesos de participación o de actividades que va a tener el que se llama el OVA, y finalmente pues la evaluación y la revisión del OVA como tal, ¿no? Como las pruebas, ¿no? Proceso evaluativo como tal del OVA, y pues obviamente lo importante es que es un modelo cíclico. Si se dieron cuenta, el modelo ADI es más de tipo lineal, pero con regreso, y en cambio el Azure es un modelo cíclico. Se hace todo el proceso y vuelve y otra vez se vuelve a documentar. Algo de lo importante y que podemos, digamos, generalizar en todos los OVAs, en la mayoría de los OVAs, en cualquier artículo, en cualquier investigación, es que siempre se va a encontrar estos 4 procesos: el análisis, el diseño, el desarrollo y la evaluación. Siempre. Por lo cual, ese es el punto en el cual nosotros debemos trabajar. Vamos a trabajar el análisis, el diseño, el desarrollo y la evaluación. Y bueno, dentro del análisis siempre vamos a tener en cuenta lo que es el instrumento de recolección de datos, la observación, las consultas. En el diseño vamos a enfocar lo que es el proceso, el manejo de herramientas, qué herramientas se van a tener en cuenta, qué materiales se van a inmiscuir o se van a manejar allí, el uso de los guiones, ¿sí? Bueno, y otro tipo de materiales que debemos crear o debemos diseñar. Y luego el desarrollo. Entonces el desarrollo va inmiscuido, va a tener en cuenta no solamente los materiales, sino también el proceso de las actividades, la creación de las actividades que van a acompañar a ese contenido y a ese material. Y el proceso de evaluación, que si lo ven, está en todas las etapas. En todas las etapas existe el proceso de evaluación, de tal manera que se evalúa los requerimientos pedagógicos, los requerimientos técnicos y los requerimientos de implementación. Esos 3 tipos de evaluación son derivados precisamente de eso. Bueno, finalmente para las conclusiones, eh, digamos que la importancia del manejo de OVAs, ¿sí? Eh, Tiende sí o sí, como lo decía al principio, a ser un tipo de software educativo. Digamos, el software educativo no es, digamos, parte pequeña del OVA, sino es lo contrario. El OVA es una parte del software educativo. Y lo importante es que enriquece desde la informática en el apoyo al docente, en temáticas difíciles de aprender en la presencialidad. Entonces, un factor esencial de un OVA es precisamente facilitar al usuario o al estudiante una forma ligera de aprender, ¿no? Una forma más amigable, más interactiva, más adecuada para que pueda asimilar de mejor manera el conocimiento. Una segunda conclusión muy importante es que, como lo decía, las metodologías de desarrollo que marcan la construcción de un objeto virtual de aprendizaje siempre van a estar centradas en el ciclo de vida de software, siempre. O sea, siempre están centradas. Y por lo cual, una de las cosas que yo le invito a empezar a leer es eso. Empieza a leer el ciclo de vida de software, a entenderlo, a adecuarlo, porque para aquellos estudiantes que están interesados en meterse en este cuento del software, debe garantizar sí o sí el conocimiento del ciclo de vida de software como tal. Y lo importante es que usted entienda de que el objeto virtual de aprendizaje no solamente es pedagogía, sino que también requiere un proceso técnico serio para que pueda tener un proceso de implementación adecuado. ¿Listo? Se sigue, ojo, algo importante, se sigue trabajando en entornos virtuales de educación. Ahora más que estamos en una situación social demasiado compleja, por lo cual hay que aprovechar. Aprovechen ahorita este proceso, toda esta situación de la pandemia nos ha favorecido mucho a nosotros, tanto a los licenciados en informática como a los ingenieros informáticos, como a los ingenieros de sistemas.
como a los técnicos en sistema, a todos que tengan que trabajar con la parte digital nos ha favorecido, nos ha, digamos, beneficiado en cierta manera. Entonces hay que aprovechar esta coyuntura precisamente para crear, digamos, materiales o software que nos permitan facilitar ese apoyo y pues ahí uno incluso hasta se gana unos pesos. Y sé de muchas personas que lo necesitan y esta es una buena oportunidad para hacerlo. Finalmente, pues los objetos virtuales de aprendizaje, pues hoy han evolucionado. ¿Sí? Hoy digamos, los objetos virtuales de aprendizaje no solamente se trazan en crear un contenido, explicarlo o motivarlo a través de un personaje, sino que también estos objetos virtuales de aprendizaje han ido más allá teniendo como objetivo el uso de la realidad aumentada, ¿cierto? De la realidad virtual y algunos métodos analíticos de información. De hecho, por ahí he visto algunos estudiantes de ingeniería que son amigos míos que están trabajando objetos virtuales de aprendizaje con técnicas de Machine Learning, por ejemplo, o con uso de realidades virtuales, ¿cierto? O métodos analíticos de Big Data, ¿sí? Para precisamente para un proceso de entrenamiento. Entonces, digamos que eso sería un enfoque muy claro, muy tenue de entender cómo usar esos objetos virtuales de aprendizaje y garantizar ese proceso. Con eso, pues, digamos que estamos dentro de un eje importante. Yo pensaría que es un eje importante en el cual vamos a garantizar o vamos a ir mirando poco a poco el uso o el manejo, el desarrollo de estos objetos virtuales para poder encontrar, digamos, una forma también adicional de nuestro perfil ocupacional. Recuerden que ustedes en el perfil ocupacional no solamente están para dictar clases, sino que ustedes pueden también la libertad de ser buenos desarrolladores de software con intencionalidades educativas. Finalmente, pues dejo este proverbio chino. Aquel que pregunta, pues es un tonto por 5 minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre. Eso quiere decir que si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla. No se cohíban de desactivar el micrófono. Soy una persona que me gusta y me interesa responder las preguntas que hayan. A veces si no la tengo la pregunta a mano, créanme que me la llevo y en la siguiente clase la respondo sí o sí. Soy de los que me quedo con dudas y me gusta aprender también de ustedes. Sí, trate de preguntar todo lo que pueda. No se quede callado, me gusta que activen los micrófonos porque pues en esta virtualidad una de las cosas que digamos defectuosas que tiene uno es no ver caras y aparte de no ver caras pues no escuchar nada. Entonces uno parece que estuviera solo, entonces sí sería bueno que activen y que puedan conversar con uno en las clases. No tengo problema incluso durante la exposición o de la presentación de la clase, no tengo problema de que me interrumpan y me pregunten cosas, ¿sí? De pronto hay docentes que les molesta, eso, a mí no, al contrario, me gusta porque siento una participación activa del grupo. Listo, por último, pues preguntas, inquietudes, comentarios, algo que quieran comentar, algo que quieran sugerir. De pronto, también a veces soy de los que me voy muy rápido en las presentaciones o en las diapositivas. A veces cuando programo también como que me eligero mucho, entonces es bueno que le digan, profe, le sugiero esto, le propongo esto, entonces estoy abierto a todo ese tipo de comentarios, ¿sí? Obviamente con el máximo respeto de parte y parte, tanto de docente para estudiante como de estudiante para docente. ¿Listo? Entonces, no sé, alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, algún comentario. Profe, una inquietud. Sí, señor. Te Eh, escucho. usted que categorizaba o decía que estaba la OVA dentro de un software, dentro de la categoría de software educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo, entonces en comparación o haciendo contraste, el recurso educativo digital, la OVA sería un recurso educativo digital o el Sí, recurso educativo? ¿Sí? sí, exactamente. Ah, Verás, precisamente, pues como te dije, yo hice un panorama muy general, ¿no? Así muy
tácito, digamos, muy ambiguo, muy generalístico de iniciación de OVA, ¿cierto? Porque es la primera clase. Pero vamos a ir entrando y nos vamos a ir dando cuenta de varias cosas. Por ejemplo, en el año 2001, ustedes conocen a Galvis Panqueva, ¿cierto? Que es un buen educador y es un buen instructor de materiales educativos digitales, que él hizo una metodología, un modelo. El modelo que él enmarcó se llamó MEC, Material Educativo Computarizado. Y si tú lees, o bueno, si tú te propones a hacer la lectura de la definición de MEC que propone Galvis Panqueva, y que es muy sonado, de hecho, ¿no? Si tú buscas MEC, eso encuentras mucha información de MEC. Y el MEC, si tú lo miras, el MEC tiene las mismas particularidades y la misma similitud con OVA, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con eso? Que a través del tiempo y pues de diferentes países, diferentes investigadores, han hecho definiciones que al final casi son lo mismo. De hecho, yo podría aseverar, digamos, de primera mano, de que un recurso educativo digital es un OVA, y lo es. Entonces, por ejemplo, yo he mirado por ahí proyectos de grado y dicen que desarrollo de un recurso digital educativo. Es eso, es un OVA. O sea, al final está trabajando un OVA. Pero cuando habla de desarrollo de un software educativo, ya, digamos, la cosa es más seria. Tiene más peso un software educativo con OVA, obviamente. Claro, más complejo. Totalmente, así es, Juan. Muy bien. ¿Alguien Bueno, más? muchas gracias. Vale, con gusto, Juan Sebastián. ¿Alguien más? ¿Alguna duda adicional? ¿Algún otro comentario? Vale, bueno, veo que no hay más comentarios al respecto. Bien, entonces, para ir finalizando, recuerden que debo finalizar la sesión ¿qué se llama? La sesión de Zoom 5 o 6 minutos antes, para que puedan ocupar la sala el otro docente. Entonces, voy a ir finalizando ahorita para que el docente se pueda preparar tranquilamente. Entonces, dos cosas para tener en cuenta para el día viernes. Recuerden nuevamente, dos cosas para tener en cuenta el día viernes. La primera, tengan en cuenta que de esta horita, de este preámbulo que he hecho, va a haber una evaluación diagnóstica. ¿Listo? Esta evaluación diagnóstica va a estar ubicada en el COES. El curso ya está habilitado, creo que me lo habilitaron el viernes, el sábado, no recuerdo. Creo que fue el viernes. Entonces, el día viernes va a estar allí. Entonces, en el transcurso, creo que de hoy o mañana, voy a estar entregando por el WhatsApp la clave de matriculación al curso. ¿Listo? Y que pues ya les voy a decir dónde está. Creo que está ubicado en semestre 10º. Debe estar ubicado allí. ¿Listo? Y obviamente se llama OVA B 2020, semestre B 2020. ¿Listo? Igual ya les doy las indicaciones por el WhatsApp. Lo segundo, quienes no estén dentro del grupo de WhatsApp, no duden en escribirme. Qué pena, no coloqué mi número de celular en la presentación. Generalmente me acostumbro a colocarlo. Entonces, mi número de celular, anótenlo por ahí si lo tienen a mano, 320-616-9881. O si no, espérenme, chat, bueno, no aparece por aquí, sí, ya. Entonces ahí, 320-616-9881. Ahí está mi número de celular en el chat. Entonces, no me manden números de celular porque me queda complicado. Entonces, más bien, anoten el mío y quien no esté me escribe por interno y yo con mucho gusto lo agrego. ¿Listo? Y en el chat nos estaremos comunicando para ir trabajando pues el proceso ideológico. Ojo, voy aclarando algo bien importante que el semestre pasado lo hice, pues digamos después de varias clases, pero sí lo voy a hacer ahorita.
todo tipo de talleres o actividades no van a ser recibidas por WhatsApp. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no es el único grupo que tengo. Además, no son los únicos que tengo en WhatsApp, pues yo tengo muchísimos contactos y a veces en el día me pueden escribir muchas personas. Entonces, y me ha pasado, les soy sincero, me ha pasado, hay estudiantes que me mandan archivos o talleres por el WhatsApp y a veces uno los marca como leídos, ¿cierto? Y después uno ni cuenta, ni sabe dónde uno dejó. Por tanto, vamos a tratar en lo posible de ser muy concretos en utilizar dos medios para esos trabajos. Uno, el correo electrónico, o dos, en el COES. ¿Por qué el correo electrónico? Porque de pronto si en el COES, a veces el COES se puede caer, a veces Pacheco se le olvidan las cosas y a mí siempre, esto sí tengo yo ese problema, a veces se me olvida, entonces por ahí siempre tengo mi chivo expiatorio que le digo, recuérdeme por favor, acuérdeme de las actividades, recuérdeme de las tareas, entonces siempre tengo ese chivo expiatorio que me hace ese favor de recordarme, ¿listo? Entonces, por el WhatsApp no voy a recibir trabajo. Voy a recibir comunicaciones, eso sí. Me puede escribir lo que quiera, una pregunta, una inquietud, de pronto sí un permiso o de pronto sí cualquier cosa de ese tipo. De resto, trabajos no. ¿Listo? Eso, muchachos, fue un placer. Nos estamos charlando. Cuídense mucho. Salgan de la sesión. Yo paro la grabación en este momento. Y dejo de compartir pantalla. ¿Listo? Entonces, chao, que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego, Chao. gracias. Chao. Bye. Hasta Chao. luego, gracias, profe. Gracias. Adiós, chao. Gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Chao, chao. Bye, bye.